Hoy os voy a explicar paso a paso cómo participar en el emocionante airdrop de la nueva Layer 2 de Ethereum llamada Linea y todas las posibilidades que ofrece esta plataforma. Para empezar, repasemos brevemente qué es Linea. Lanzada a la mainnet en julio de 2023, Linea es una solución de capa 2 que funciona sobre la red Ethereum. Al ser una Layer 2, Linea mejora el rendimiento y reduce las comisiones de transacción, manteniendo la seguridad de Ethereum. Como backer o como empresa principal que lo respalda, tenemos a Consensys, la empresa que creó MetaMask, y tanto los airdrops de MetaMask como el de Linea muy probablemente serán de los más grandes. Así que te recomiendo no perderte ninguno y veamos en este vídeo cómo podemos conseguir bastantes probabilidades de que nos toque un generoso airdrop de Linea. Así que ahora vamos a lo más importante, el airdrop de Linea. Lo primero que haremos será llevar parte de nuestros activos en otras blockchains a Linea. Y para ello tendremos que utilizar un bridge que soporte Linea. Ahí arriba, en esta web, veis que podemos utilizar el bridge oficial de Linea. Pero si entramos, vemos que solo permite pasar activos de Ethereum a Linea y viceversa. Así que por ello, por ahorrarnos comisiones, el bridge que os recomiendo utilizar es el de Stargate, ya que permite muchas blockchains como bridge. Stargate soporta transferencias desde diferentes blockchains, como estáis viendo en pantalla, y lo que yo os recomiendo es pasar activos de otra Layer 2, como Polygon, Arbitrum o Optimism, a Linea, para que sea lo más barato posible. También podría ser interesante desde Avalanche o la Bnb Chain, ya que son redes baratas. No obstante, yo os recomiendo pasar Ethereum, ya que el gas de Linea es Ethereum. Y aquí ya estamos más limitados, ya que las dos únicas blockchains que permiten pasar Ethereum nativo a Linea son Arbitrum y Optimism. Así que os recomiendo pasar Ethereum de Arbitrum o Optimism a Linea. Os voy a enseñar ahora que únicamente se puede pasar Ethereum de Arbitrum Optimism a Linea. Vamos a verlo. Aquí ponemos en cuanto al token Ethereum y aquí abajo vemos todas las blockchains en las que se puede pasar Ethereum. Vamos a ir mirándolo porque también se juntan otras, por ejemplo USDT en otras redes. Tenemos que fijarnos exclusivamente en Ethereum y aquí vemos que Arbitrum lo permite y Optimism también. Linea evidentemente también lo permite y luego Base sería también otra bastante más nueva, aparte de Arbitrum y Optimism, que también permitiría esto. Pero como no es tan utilizada como Arbitrum o Optimism, pues os recomiendo alguna de estas dos. Porque ya las otras blockchains no permiten pasar Ethereum nativo, sino como mucho Ethereum rapeado, como es el caso de Phantom. Y bien, estáis diciendo, ¿pero cuánto dinero paso? Os recomiendo pasar al menos $20, ya que también pueden poner una cantidad mínima de dinero en transacciones para conseguir el airdrop. Así que en Stargate conectamos la billetera, que podría ser tanto Metamask o Ravi. Aquí en la parte superior de la derecha seleccionamos Ethereum de Arbitrum, por ejemplo, seleccionamos Linea para enviarlo y si le damos a la red, pues vemos que las únicas 4 redes que permiten Ethereum nativo son Ethereum, Optimism, Base y Linea, como os he comentado antes, así que seleccionamos esta cuarta y aquí en Total Amounts ponemos la cantidad que queremos enviar. Una vez esté introducida, por ejemplo 1, aunque sería bastante, no hace falta que enviéis tanto, pues le daríamos aquí abajo, que sería el botón de enviar. Después de darle a este botón, tenemos que esperar a que se complete el bridge, que tardará unos pocos minutos. Y bien, ahora que tenéis vuestros fondos en línea, ¿qué es lo que podéis hacer? Pues bien, hay varios DEX o intercambios descentralizados en línea donde podéis operar. El más popular es PancakeSwap, que ha integrado Linea recientemente y permite hacer swaps entre tokens de forma sencilla. Para conectarte a Linea en PancakeSwap tendrás que dirigirte a la parte superior derecha y seleccionar la red de Linea, simplemente. No obstante, no solo existe PancakeSwap en línea donde realizar swaps, sino que también hay otros DEXs como SingSwap, el que estás viendo en pantalla ahora mismo. Para conectarnos a Linea tendríamos que seleccionar la red también en la parte superior derecha. Aquí pondríamos Linea. Tenemos también Velocore, que es este que estáis viendo en pantalla. Para operar en línea tendríamos que darle a esta opción, la primera, y luego también tendríamos KyberSwap, más centrado en futuros, perpetuos y trading profesional, como estáis viendo.
Pero en esta práctica utilizaremos PancakeSwap por únicamente sencillez. Así que en PancakeSwap nos vamos al apartado de Trade y Swap. Y bien, con el ejemplo de que ahora tenemos $20 de Ethereum en línea, podríamos intercambiar, por ejemplo, $15 de Ethereum por una stablecoin, como USDT o USDC en PancakeSwap. Siempre recordando que no podemos intercambiar todo nuestro Ethereum porque nos quedaríamos sin gas y sin poder operar. Entonces, para poder hacer esto, aquí en Ethereum, seleccionaríamos la cantidad que queremos enviar, por ejemplo, 0.02. Bueno, aquí superarían ya los $20, pues sería más bien 0.01 en este ejemplo, ya que el precio sabéis que va fluctuando siempre. Y en lugar de Cake podríamos seleccionar o USDC o USDT, que lo tendríamos aquí. Bien, para hacer el swap simplemente pues habría que darle al botón de swap. Y una vez hecho el intercambio, podríamos valorar también volver a intercambiar nuestras stablecoins, ya sea USDC o USDT, por Ethereum de nuevo. Y esto podría hacerse en otro DEX, como por ejemplo SingSwap. Aquí en SwingSwap, en la red de Linea, seleccionaríamos USDC, por ejemplo, si es lo que hemos seleccionado anteriormente, y volveríamos a seleccionar Ethereum. Y haríamos el exactamente mismo intercambio, dándole al 100% y dándole a finalmente swap. Bien, después de haber hecho algunos swaps, otra opción es explorar el creciente ecosistema NFTs de Linea, comprando y vendiendo NFTs en marketplaces como Element y Omnisea. Os voy a enseñar las páginas. Aquí tenemos la página de Element, tenemos que seleccionar aquí la red de Linea y este sería el marketplace NFT de Omnisea. Element es más bien para comprar y vender NFTs y en cuanto a Omnisea es más bien enfocado al minteo de NFTs, es decir, tú creas un NFT con el botón de Create y luego en Spaces, pues si nos vamos a los Spaces creados en Linea Ecosystem, pues vemos aquí un montón de espacios de NFTs creados por personas, por wallets. Nos dice el número de NFTs minteados, los que quedan, en este caso ilimitados, han sido 814 mints únicos y luego también acaba en 10 meses. Entonces podríamos verlo en este caso y darle a conectar y mintearlo. Esto sería para los NFTs en Omnisea. Vamos a ver ahora los NFTs en Element, si es que queréis comprar algún NFT en lugar de mintearlo. Bien, aquí en Element, si bajamos un poco, pues vemos el Real Time Data Tracking. Tenemos aquí un montón de colecciones NFTs y como primera opción tenemos Linea Vouchage. Luego también tenemos otras, como por ejemplo Linea Deepies, Dog Believe y otras. Yo en mi caso compré un NFT de Linea Vouchage. Podría seleccionar realmente cualquier colección NFT. Y es que quizás comprar algún NFT pues podría ser un requisito que pongan para el airdrop. Y si hacemos más actividades y también diferentes, pues siempre maximizamos nuestras probabilidades de conseguir el airdrop. Así que es algo que os recomiendo mucho, ya sea mintearlo, comprar otro o incluso podríais hacer ambas opciones. Ya que como veis aquí el precio es muy barato de estos NFTs. En este caso es 0.00052 y el más barato, que sería prácticamente centavos o céntimos. Podéis comprar incluso varios o uno si no os gustan tanto los NFTs y quizás también mintear alguno en Omnisea, que también están muy baratos, como veis aquí, con un precio alrededor de 0.001 Ethereum. También es bastante barato. Si volvemos a Element, para comprar un NFT aquí también sería muy sencillo. Tendríamos que entrar a cualquier colección NFT. Por ejemplo, yo antes he entrado a esta y aquí ya vemos toda la información de la colección, como estáis viendo en pantalla, tanto el floor price como la mejor oferta, el volumen de las últimas 24 horas, el volumen total, el número total de personas que han comprado estos NFTs. Aquí vemos que hay más de 500.000 wallets que lo han comprado, probablemente sean por el airdrop, 100% listados, es decir, todo el mundo los tiene en venta, será que los compran y los ponen a la venta otra vez, y las ventas de las últimas 24 horas, que son 723 NFTs. ¿Cómo podemos comprar aquí un NFT? Es muy sencillo, únicamente le damos a la fotografía de cualquier NFT, por ejemplo, este, y le daríamos al botón de Buy Now. Ya está. No tendríamos que hacer nada más, únicamente previamente haber conectado la wallet desde aquí arriba. Y bueno, otra cosa que también os recomiendo es no hacer únicamente estas actividades hoy. Quizás algunas sí, por ejemplo, podéis comprar un NFT
y ya olvidaros, pero el tema de los swaps me parece bastante importante y es algo que quizás repetiría diariamente, al menos un swap o semanalmente. Así, nuestras posibilidades de conseguir un airdrop de miles de dólares aumentarían bastante. Y dicho esto, con el bridge, los swaps y la compra de NFTs, hemos repasado el ecosistema de Linea y en resumen es una gran oportunidad para ganar criptomonedas gratis e introducirse en esta nueva blockchain llena de potencial. Y bueno, antes de despedirme, no olvidéis darle like al vídeo si os ha resultado útil, ya que esto ayuda mucho a expandir el alcance del canal, y no olvides unirte a mi comunidad de Discord exclusiva, ya que allí publico adelantos y podéis hablar con otros miembros sobre criptomonedas y otras tecnologías emergentes como inteligencia artificial. El enlace a la comunidad de Discord lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y si además te gusta el canal, te puedes suscribir también. Y eso es todo por ahora. Gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. Adiós.